Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi grupo y yo vamos a exponer sobre el hambre y seguridad alimentaria. Los integrantes son Becerra Mabel, Domínguez Jimena, Mamani Joao y quien les habla, Pizarro Clear. Los docentes, el docente es Einstein Leonardo Espinosa Salazar. Párrafo 1, la introducción, presentación del tema. Se abordará el tema del hambre cero, es la denominación del objetivo número 2 del Objetivo de Desarrollo Sostenible, de acuerdo con estimaciones de las Naciones Unidas, UN, por sus siglas de inglés. Señalan que a escala mundial actualmente hay aproximadamente 690 millones de personas que padecen de hambre. El Programa Mundial de Alimentación de dicha organización indica que 135 millones sufren de hambre severa. Descripción y análisis del problema. La controversia que tiene este tema radica en que el alta actividad económica afectó principalmente a los países menos desarrollados por la informalidad de empleos y por el desempleo. Como consecuencia, al tener menos empleo y más pobreza, se tuvo menos acceso a la compra de alimentos, agudizando la crisis alimentaria. Pertenencia con los objetivos del desarrollo sostenible, poner el fin al, al hambre, lograr la seguridad alimenticia y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible, poner el fin al hambre, lograr la seguridad alimenticia y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Necesitamos una profunda reforma del sistema mundial de agricultura y alimentación si queremos nutrir a los 925 millones de hambrientos que existen actualmente y en 2 millones adicionales de personas que vivirán en el año 2050. El sector alimenticio y el sector agrícola ofrecen soluciones claves para el desarrollo y son vitales para la eliminación del hambre y la pobreza. En ese sentido, el Estado debe ser de el Estado debe ser garante de que sea efectivo en el derecho de la seguridad alimenticia y nutrición de la población. Propuesta de ensayo y justificación, preguntas, tesis, objetivo de investigación. Por ello, el programa de la lucha contra el hambre se basa en la esperanza que la consecuencia del objetivo no solo siga siendo alcanzable, sino que pueda realizarse también como dentro de un marco de ensayo sostenible. El documento se presentará como oportunidad de información, como un compromiso necesario por la lucha contra el hambre. Nos complementamos la siguiente interrogante. ¿Cómo podremos erradicar el hambre en el mundo? Antes de esa interrogante asumimos los indicadores que se quieren llevar al cabo. Con un plan de desarrollo está teniendo dificultades ya que cantamos con nuevos problemas que afectan su proceso de logro. Para demostrar nuestras posturas se expondrá tres premisas a modo de argumentación: los aumentos de precios en los alimentos, baja de economía por falta de empleo, la déficit de ingestión de alimentos que se generan problemas de nuestra salud y bienestar. Seguirá mi siguiente compañera. Ahora vamos a hablar sobre la argumentación. En la actualidad vemos el aumento de los precios de alimentos, ya que las empresas cerraron debido a la pandemia de COVID. Según la Organización de las Naciones Unidas 2022, la invasión de Rusia a Ucrania a finales de febrero empeoró drásticamente las perspectivas de los precios de alimentos, ya que los precios alcanzaron un récord en febrero y de nuevo en marzo. Por ello, cabe señalar que la combinación de estos factores fueron las desan- desencadenantes directas del incremento de los precios de los alimentos, ya que tuvieron repercusiones no solo sobre los costos de la producción y los precios agrícolas, sino que además hicieron que a los países en desarrollo les resultara mucho más difícil hacerle frente. Generalización. El bajo crecimiento económico aumenta el desempleo, ya que las personas que no cuentan con un trabajo o que no les alcanza el presupuesto para sus recursos básicos se ven obligados a buscar un empleo informal.
Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática 2022, en Perú, Lima Metropolitana se registró que 511.300 personas estaban desempleadas. Esto tiene un impacto en el hambre. Por otro lado, en el departamento de Puno, la agricultura constituye una de las principales actividades económicas en la región y la mayor parte de la población rural se ocupa en esta actividad 2020. En contraste con su capacidad para generar empleo, la agricultura es uno de los sectores con menor productividad debido a que tienen limitados recursos, pocas tierras y escaso acceso al riego, además de otras limitantes. Como consecuencia, la escala de producción de alimentos sería muy limitada y no bastaría para mantener un estado nutricional adecuado. Le paso a mi compañera. La deficiente alimentación, producto por los bajos ingresos económicos que hay en los hogares, limitan su ingesta de alimentos, debido a que la pobreza influye ante la escasez de ello. La Declaración Mundial sobre la Nutrición. El mayor grupo de personas sumidas en la pobreza son los pequeños agricultores, ya que no poseen suficientes tierras para cultivar los alimentos suficientes. A eso se le suma el poco ingreso obtenido debido a sus ventas, generando así un consumo insuficiente de proteínas en las personas, perjudicando el buen funcionamiento del organismo. Por consiguiente, se considera que los conflictos políticos conducen a la frustración y el resentimiento. Los miembros más pobres de la sociedad son los que más sufren durante las guerras y los conflictos. Hogares y comunidades son destruidos y desplazadas, teniendo una infraestructura deficiente que afecta el hambre al hacer más difícil y en ocasiones hasta imposible la transportación de ellos. Sostenemos que existen problemas en la escasez de alimentos porque hay diferentes causas a través del tiempo, en donde se demuestran la crisis alimentaria por la inflación en 1990 y el 2020, debido a la pandemia del COVID-19. En primer lugar, se diferencian por los diferentes factores que lo causan, ya que en el gobierno de Alan García en el Estado peruano empezó a imprimir más dinero, a dar más subsidios y se ordenó alzas de sueldos, lo que finalmente significó el aumento de la inflación. Según la INI, los productos del consumo básico contaban con más del 50% más caro que el día anterior. En cambio, en la pandemia del COVID-19, debido al confinamiento, alteró la crisis económica, volviendo sus estados económicos muy frágiles. En segundo lugar, vemos que ha habido diferencias en algunos productos, los cuales hubieran excedido sus precios. En el gobierno de Alan García se decidió aumentar el precio de los combustibles y de algunos productos básicos. La gasolina subió en 30%, la electricidad en 12% y los alimentos como la leche, el maíz y el arroz también se registraron excesivos incrementos en sus costos, donde se devaluó el INTE en 24%. A diferencia de en la pandemia se vio constantemente un aumento en el costo de los alimentos, lo cual también tuvo que ver con el conflicto político entre Rusia y Ucrania, ya que representan casi un tercio del trigo y cebada en el mundo, al igual que la subida de los precios de los fertilizantes generando una menor producción. Cada uno de estos factores afecta de diferente forma a la escasez de alimentos y a la sociedad. Sus estados económicos trayendo consigo la escasez de todo y ante todo la pobreza. Le pasaría a mi compañero para que hable sobre las conclusiones. Lo que podemos concluir es que se ha expuesto factores que provocan la escasez de alimentos y la seguridad alimentaria. Una de sus causas que influyen en ello es el aumento de los precios en los alimentos, ya que las empresas cerraron debido a la pandemia de COVID-19, lo que tensó las cadenas de suministro, a lo que se suma la invasión de Rusia a Ucrania a finales de febrero. Otra de sus causas es el bajo crecimiento económico. Aumenta el desempleo, ya que personas que no cuentan con un trabajo o que no les alcanza el presupuesto para sus recursos básicos se ven obligados a buscar un empleo informal. Por lo tanto, se puede afirmar que cada factor influye drásticamente en la lucha contra el hambre. Ante esto, como mayor factor principal se encuentra la pobreza extrema y la pandemia del COVID-19, ya que afectó zonas rurales y urbanas.
Acá podemos observar las referencias de donde hemos sacado la información. De esta manera, mi grupo y yo hemos terminado con la exposición de nuestro tema. Muchas gracias por escucharnos.